Muy buenas tardes, tengan todos ustedes edición 236 en Conversando con Orfe, con un gran invitado, un gran amigo, un gran maestro. Obviamente, bueno, pues, contador de la Universidad Autónoma de Hidalgo, especialidad en impuestos por la misma universidad, maestría en administración por la UNAM, doctorando en anticorrupción y sistema de justicia, expositor, bueno, ex servidor público, ex tesorero municipal, catedrático. Bueno, la verdad es que eh, nos dieron muchísimas ganas de invitarlo a mi querido Gracias. amigo Alfredo Cabrera, que está aquí con nosotros porque esa estructura, ese tema de esta cátedra, sobre todo, bueno, pues obviamente en todo el tema de impuestos, seguridad social, eh, y ahora nos trae pues unos temas que a mí me gusta mucho porque me da estructura y me enseña y todo este tema de también de control interno y de temas selectos que seguramente yo, por ejemplo, pues no los veo, no los estoy y de repente me sorprende la vida profesional y entonces yo aprovecho la verdad para tomar aquí mi lapicito, mi nota, mi clase. ¿Y quién mejor que mi querido amigo Alfredo Cabrera, que muy participativo, siempre ha estado muy cerca de nosotros, de toda esta organización y de la comunidad Orfe? Y la verdad es que pues yo le doy la bienvenida y con un profundo agradecimiento de que haya aceptado estar aquí con nosotros. Mi querido maestro, mi querido Alfredo Cabrera, oye, un gusto saludarte, Y un gusto muchísimas gracias, maestro, que ya agradecerte, logramos. aprenderte. Así que, a ver, platícanos de estos temas que nos trae mi querido Alfred. Con ¿Mm? mucho gusto, mi estimado maestro Orozco. Fíjate que nada más muy brevemente comentarte, yo creo que ya lo había hecho ahí por la vía del WhatsApp. Tuve la oportunidad de tomar algunos cursos con tu papá, ¿verdad? Y de hecho, allá en la Ciudad de México. De hecho, como se me acordó, me acuerdo de algunos de sus dichos, ¿verdad? Que cuando un contribuyente no cumplía con alguna disposición fiscal grave o pudiera tal vez incurrirse en una falta, incluso hasta en un delito, pues decía, si es el contribuyente no hace esto, sangre, y se correrá sangre. Y no, Sí. ¿cómo me acuerdo de esa parte? Y claro, y un tipazo, ¿eh? Y lo cual heredaste. Pues te Qué agradezco bueno, mi mucho, Alfred. maestro. A ver, cuéntanos, Te agradezco mucho, cuéntanos. mande, ¿Mm? te Cuéntanos, agradezco ¿qué, mucho la qué nos invitación. traes? ¿Ququé nos Mira, traes? A pues, yo ver. hice una especie de un collage ahí de varios temas. Hace poquito de una plática yo creo que la parte central sería esta, una plática sobre el ISR de los pagos por jubilación. Eh, Ok. el ISR de los pagos sí, por jubilación, los pagos por separación, ¿no? Entonces, esa sería la parte central, pero de todos modos tomé dos, tres puntos ahí que yo considero, yo espero que les sean útiles a todas las personas que amablemente nos escuchan. Bueno, pues aquí nada más a manera de introducción encontraba yo también ahí en las redes sociales esta definición de salario emocional y dice que la mejor experiencia laboral no fue ahí donde me pagaron más, sino donde me trataron bien. Esto en correlación a que vamos a ver varios temas relacionados con el ISR de los trabajadores, ¿verdad? Muy bien, muy Muy bien. bien. Ok, vamos a empezar. Pues bueno, primero, esto lo podemos hacer, yo que hice auditoría muchos años, ahora ya no, ya tiene algunos años que no hago auditoría, pero hice auditoría para efectos del SAT, hice auditoría para efectos del IMSS, del Infonavit, e incluso para impuesto sobre nómina en el Estado de México. Y y bueno, como una prueba de auditoría, o bien, si lo quieren ver del lado interno, del control interno, si algunos de los que estamos aquí no somos o no hemos sido auditores, bueno, pues alguien del Ujú. departamento de contabilidad también puede hacer su propia prueba, esta prueba de auditoría para ver si hay congruencia en el IVA a cargo, ¿no? Muy bien. Fíjense que yo, Ujú. en un ejemplo, esta misma
prueba muy simplificada, pues podríamos determinar el IVA a pagar partiendo de la utilidad contable, ¿verdad? Si en un, sobre todo en una persona física, ¿no? Si tiene sus ingresos menos compras, menos gastos, suponiendo que todos los gastos fueran deducibles y suponiendo, por ejemplo, que no hubiera depreciaciones o algunos conceptos no objeto del IVA, pues esa utilidad contable ustedes la multiplican por el 16%, les debe de dar el IVA a cargo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el IVA a cargo se determina con el IVA de las ventas menos el IVA de todas las compras y todos los gastos, ¿no? Ujú, Entonces, de ujú. manera muy simple, pues sí puede darse el caso, tal vez más académico, pero de que yo pudiera determinar mi IVA a cargo simplemente multiplicando el 16% por la utilidad contable. Pero bueno, haciéndolo, partiendo de ese modelo sencillo, pues lo hacemos un poco más depurado, más técnico, más detallado. Y yo que me dedico, me gusta mucho la docencia y ahora la investigación, porque me puse a estudiar el doctorado y ya nomás estoy en espera que me entreguen mi cédula y que Correcto, muy ya aprobé bien, el Alfred. examen. Este, ahí aprendimos, ¿verdad? Esta frase famosa del investigador de que si yo quiero aprender algo más, pues me debo de plantear la famosa pregunta del investigador es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si ¿qué pasa si en esa empresa que yo mencionaba, pues aparte hay depreciaciones contables? ¿Y qué pasa si en esa empresa además hay sueldos y seguridad social? ¿Y qué pasa si además hay gastos no deducibles? Entonces yo lo que debo de hacer es sumar a la utilidad contable las depreciaciones contables, sumarle los sueldos que no causan IVA, ¿verdad? No son objeto del IVA, sumarle los sueldos y los salarios y toda la seguridad social, llámese IMSS, Infonavit, impuestos de nómina, y todos los impuestos, y restarle los gastos no deducibles. Y con esto llegaría a una base según auditoría, ¿no? A esta base le aplico la tasa general del 16% y en este ejemplo nos dan 544,000 pesos. A eso le restaría los dos IVAs pendientes de acreditar, ¿verdad? El IVA Bien. eh, pendiente de acreditar porque está relacionado con proveedores o el IVA pendiente de acreditar por aquel que quede en prenda. Esa es una figura que me gusta mucho mencionar. Cuando yo tengo un IVA retenido, eh, eh, mientras no lo entere, el fisco me deja en prenda una parte de mi IVA acreditable, ¿no? Mientras no me enteres el IVA retenido, entonces yo me quedo en prenda tu IVA acreditable. Una vez que me enteres el IVA retenido, entonces ya te libero de la prenda y ya puedes acreditar ese IVA pendiente de acreditar. Entonces, este IVA pendiente de acreditar, pues tiene, como todos sabemos, dos componentes: el IVA acreditable posteriormente en función de las compras a crédito y el IVA pendiente de acreditar eh, que quede en prenda mientras hacemos el entero del IVA retenido. Y entonces ya llegamos al IVA a cargo según nuestra prueba de control interno o nuestra prueba de auditoría, y pues lo comprobamos contra los datos del sumatorio de las declaraciones mensuales o pagos definitivos del IVA, donde tenemos una sumatoria de un IVA trasladado de 800,000, un IVA acreditable de 256,000, menos el IVA por acreditar de 23, y también llegamos al mismo resultado. Más o menos es la idea de esta prueba, si es que digo, a lo mejor muchos de ustedes ya la elaboran. Bueno, ok, sí, con algunos de ustedes que pudieran no haberla tenido presente, pues con eso es suficiente, ¿verdad? Para hacer una aportación que con mucho gusto hacemos y le agradecemos mucho al maestro Orozco. Muy bien, continúo. Bueno, ahora sí les Órale, decía que el grueso, muy gracias, bien, maestro. Alfred. El Perfecto. grueso, el grueso de la plática sería esto, aunque al final le incluí un temita. Tomé una plática reciente sobre inteligencia artificial y yo más o menos hacía algo de lo que nos sugiere este doctor eh, Franco sobre
esto, pero él le agregó, él nos daba un tip de un agregado a cómo preguntarle a la inteligencia artificial y cómo obtener los mejores beneficios y le incluía al último. Ahorita llegamos para él. Muy bien, entonces, en materia de retención de sueldos, fíjense que siempre yo he sostenido, ya ven que nosotros estamos obligados, todas las empresas están obligadas a retener y enterar el impuesto a la renta de sus trabajadores. Y en algunas empresas, la microempresa sobre todo, yo estoy seguro que ninguno de los aquí participantes, que yo estoy seguro que pertenecen básicamente a la empresa mediana y a la grande empresa, pues no lo dejan de ser, pero algunas microempresas o pequeñas No te empresas creas, no te creas, ¿eh? No te creas tanto, ¿eh? no calculan el ISR anual de los trabajadores, no hacen el ajuste, el cálculo del ajuste anual del ISR de los trabajadores. Y entonces, Sí. el artículo 27, fracción quinta de la ley del impuesto a la renta, establece que estamos obligados a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley en materia de retención y entero, que las retenciones deben de constar en los FDIs de egresos y se cumplan lo Ujú. dispuesto en las fracciones uno y 2 y en específico dice que la fracción 2 dice que debemos de calcular el impuesto a la renta anual de los trabajadores, así como pagar el SUPE, el subsidio para el empleo y la seguridad social. Y si no pago subsidio al empleo, este, no puedo deducir la seguridad social, por ejemplo, también está amarrado, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, les llamo la atención a esta fracción 2 de, de- del artículo 99 que dice que hay como requisitos de las deducciones del artículo 27 fracción quinta de la ley de renta, que tenemos que calcular Para- el ISR anual de los trabajadores. Y entonces, Ujú. otra vez nos vamos a la pregunta del investigador, ¿y qué pasa si no lo calculo? Si yo fuera auditor, pues yo trabajé en el SAT, por mi culpa, me da culpa, mi contador, yo trabajé, estuve como dice un amigo mío, estuviste en el lado oscuro, del universo, como dicen, un tiempo trabajé en el SAT. Entonces, si yo llegara por parte de la auditoría y digo, oye, pues no calculaste el ISR anual de los trabajadores y tenías que haberle retenido al trabajador, aquí me voy a permitir, aquí tú tenías que haberle hecho un cálculo anual del ISR y en el cálculo anual del ISR resulta que a este trabajador le tenías que haber retenido 5,000 pesos. Sin embargo, la sumatoria de las retenciones en el año, como no hiciste el cálculo anual, solamente sumaron 4,900 pesos. Entonces, tienes una diferencia determinada por Ujú. auditoría de 100 pesos. Entonces, aquí la gran duda es, oye, esos 100 pesos me van a pegar en la deducibilidad de los sueldos. Sí, vamos a simplificarlo, vamos a suponer que este trabajador solo tenía 100,000 pesos de sueldo en el año, 100,000 pesos, un poquito arriba del mínimo, ¿no? 100,000 pesos de sueldo en el año. Entonces, bueno, ¿qué parte de esos sueldos no son deducibles? Si buscáramos este criterio jurídico que dice que la pena o el castigo debe de ir en correlación con la falta, ¿verdad? Ujú. Entonces pudiéramos decir que yo dejé de retener 100 de 5,000 pesos. Y esto me da, si, si no lo hago mal, un 2% de diferencia, ¿no? O el 10% serían 500. Sí, es el 2%. Ok, entonces, entonces de estos 100,000 pesos, del lado del auditor, yo diría, o del auditor externo, ¿verdad? Yo diría, pues sabes qué, a lo mejor, ¿sabes qué? No son deducibles, los multiplicamos por el 2%. ¿Por qué tú no calculaste correctamente tus impuestos en un 2% y por lo tanto, eh, en materia de deducibilidad no serían deducibles el 2% de tus sueldos? No deducibles. Eso tal vez por lógica, por proporcionalidad. Pero si leemos en sentido estricto la disposición, dice, cumples, es deducible. No cumples, no es deducible. Y entonces un editor rudo, pues me va a decir, papacito, tus 100,000 pesos son no deducibles.
Claro, habrá quien no al pleito, porque, pues, como pongo ahí, perdón el ejemplo, de una persona que ve pasar una muchacha y le dice, oye, adiós, adiós señorita, se ve usted muy guapa. Y la muchacha saca la 45 y le vacía toda la carga. Oye, pues si nomás le dijo adiós, adiós señorita, no, o sea, fue desproporcional el castigo a la pena o a la falta, ¿no? Entonces, Ok. oye, pues si nomás dejar de retener 100 pesos y son el 2% del impuesto no causado, ¿por qué me castigas con la no deducibilidad de todos los sueldos? Bueno, entonces yo creo que sería uno al pleito y yo pienso que habría muy buenas posibilidades de ganar. Yo en la práctica, no sé ustedes, alguien de los compañeros que nos hacen favor de escuchar, de los colegas, si ya hayan tenido un caso de este tipo, ¿verdad? Pero yo pienso que así debería de ser en lo proporcional. Sin embargo, está el riesgo de que se interpretara en sentido estricto. Cumples el requisito, es deducible. No cumples el requisito, no es deducible. Ni siquiera una parte, ¿no? Bueno, ese es un punto que yo quería platicar con ustedes. Luego, como todos sabemos, si dejamos de retener y de enterar, porque a lo mejor retengo pero no entero, o a lo mejor ni retengo ni entero, ¿verdad? Se dan las dos cosas. Bueno, pues vamos a tener que pagar una multa, ¿verdad? Una multa y esa multa pudiera tener también, en ciertos casos, una agravante, o sea, una incremental por caer en ciertos casos. También el dejar de retener, como ustedes saben, este, nos implicaría a los patrones o al hoy ya llamados personas empleadoras, a las personas empleadoras, les tocaría la responsabilidad o les aplicaría la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, si el retenedor no realiza la retención, se ve obligado a realizar el pago de la retención, incluso si no descontó el monto, ¿verdad? De conformidad con el artículo sexto del quinto párrafo del Código Fiscal, y como ya vimos, pues el gasto sería no deducible, ¿verdad? Y también en tratándose de patrones o de empresas que tengan más de 20 trabajadores y que hayan dejado de retener un más del 3 y enterar un más de un 3% de las retenciones enteradas. En este caso, por ejemplo, en el que vimos hace ratito, pues es el 2%, no caeríamos en este caso. Pero si fuera más del 3%, ahí se abriría la puerta para la determinación presuntiva. Y la Mm, determinación presuntiva está por ahí la redacción un poquito complicada, pero se da en dos vertientes. El fisco tiene de dos sopas. O nos puede determinar las retenciones en base a los sueldos cotizados en el IMSS. Él pediría información al IMSS sobre, o la propia auditoría tal vez se pueda llegar de información presentada ante el IMSS en cuanto a los sueldos base de cotización y en base a esos sueldos determinar las retenciones que dejó de hacer el patrón o la empresa. Y fíjate que yo inicialmente tenía la idea de que, oye, pues te tomo ¿cuánto has pagado de retenciones en promedio de los últimos 3 o 6 meses? Un mecanismo que se me ocurriría tal vez académicamente, y sobre ese promedio te calculo lo que me tenías que haber pagado o me dejaste de pagar. Pero no, ese mecanismo no existe en la ley. Lo que existe en la ley es, tomo la base de los sueldos con los que cotizaste en el IMSS por cada uno de los trabajadores y te termino impuesto a la renta. Ahí, pues, otra vez ya el auditor, un buen auditor y justo, pues va a decir, bueno, ese salario es el salario base de cotización, pero yo lo voy a desindexar, lo voy a quitarle la integración para llegar del salario integrado al salario nominal y sobre esa base sí calcularle a ese sueldo indexado, calcularle la retención, ¿no? Estimada o presuntiva. Y el otro mecanismo es simplemente considerar que todos los trabajadores ganaban 4 salarios mínimos. Bueno, ya ujú. sabemos también que todos, o sea, son 20 trabajadores,
cada uno ganaba 4 salarios mínimos. ¿Cuál es el impuesto a la renta de 4 salarios mínimos? Que ya sabemos también que aunque la ley del impuesto a la renta no habla aunque hable del impuesto del salario mínimo, nosotros, conforme a la ley que creó la unidad de medida y actualización, debemos de entender UMAS. Entonces, van a tomar 4 UMAS, que todos mis trabajadores ganaban 4 UMAS, 100 pesos más o menos al mes, se anda por ahí la UMA, ¿no? Digo al día, perdón, 100 al día, ¿verdad? Entonces, y eso multiplicado por 4. Y sobre eso nos calcularían la determinación presuntiva, bastante interesante, porque bueno, luego ya me lo determinaste presuntivamente, te lo pago. Habría la posibilidad de luego pelear, oye, y solicitar, por ejemplo, la devolución del pago de lo indebido, ¿verdad? Oye, pues sí, yo te pagué, ya para no meterme en más problemas, te pagué eso que tú presuntivamente me determinaste, pero el cálculo correcto es y entonces te enteré de más, te pagué de más, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 pesos, ¿no? Y entonces, podríamos solicitar el pago de lo indebido. Yo ahorita, a priori, vuelo Mm, de pájaro, pudiera pensar que sí, pero pues también obviamente con herramientas a través de la defensa fiscal, ¿no? Ok, muy bien. Luego, hablábamos hace ratito de las agravantes, ¿no? Entonces, la agravante es que la multa se incrementará entre un 50 del mínimo del 55 a máximo el 75% al realizar la omisión parcial o total de lo retenido, ¿verdad? Y, ok, ya, ese es punto y aparte. También ese párrafo habla de que cuando un trabajador tiene saldos a favor, la devolución no se le hace al patrón, sino se le hace directamente al trabajador. Que así tiene que es. hacer su trámite de devolución del ISR pagado en exceso, ¿no? Ok, y también para redondear toda esta temática, también sabemos que en materia de retenciones de sueldos, pues no tenemos la facilidad del artículo 66A del Código en cuanto a poder pagar de manera diferida o en parcialidades dichos adeptos, ¿no? Y en cuanto a la responsabilidad solidaria, recordar que el artículo 26, fracción primera, establece que esta comprende incluso los accesorios, es decir, recargos. Y, por ejemplo, los recargos y la actualización, lo único que no incluiría serían las multas. ¿Ok? Y todavía para ponerlo ahí, todavía en el peor de los casos, pues también pudiera caerse en la parte de la defraudación fiscal por el no entero de las retenciones del impuesto a la renta, de conformidad con el artículo 109, fracción 2 del Código, que establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien omite enterar dentro del plazo de la ley las cantidades que por concepto de contribución se hubiere retenido, ¿verdad? Retenido. ¿Ok? Eh, entonces, pues tener mucho cuidado. Eh, Todos sabemos, sobre todo desde hace muchos años, que lo peor que puede uno deber es ISR retenido e IVA, ¿no? Tal vez el deber el ISR propio o a cargo de la empresa no pudiera darse esa situación de que no tengo para pagarlo porque no tengo flujo, pero el IVA retenido, el IVA trasladado y todas las retenciones, pues no hay manera de justificar el no entero, ¿verdad? Porque ya tuvo un flujo, entró a la empresa y pues no hay manera de justificar el por qué no salió, ¿verdad? Muy bien. Luego, aquí una tesis. Fíjense que ahorita vamos a una bien interesante, aparte de esta, una bien interesante. Esta dice que, ya ven que a veces vienen los laudos de las autoridades laborales. Vienen los laudos de las autoridades laborales y dice, páguesele al trabajador, se condena al patrón o a la empresa, a la persona empleadora, se le condena al pago de 500,000 pesos, por concepto de indemnización y prima de antigüedad y todas aquellas cantidades a las que tuvo derecho. Y en las sentencias se omite el impuesto, el mencionar debería de decir la sentencia, previos 500,000 pesos, previa retención del impuesto a la renta que llegare a causar.
pues como muchas de esas resoluciones de los tribunales omiten del impuesto a la renta, o algunas, para no exagerar, omiten mencionar la renta del impuesto, descuento del impuesto sobre la renta que causen esas cantidades a favor del trabajador. Y entonces aquí esta tesis de los tribunales dice que, que el patrón lo que tendrá que hacer es irse a la defensa e irse a meter un amparo o un recurso legal en contra de esa resolución que omitió mencionar la resta del impuesto a la renta, ¿verdad? Porque también todos lo sabemos que nos podemos meter, o la empresa se puede meter en un problema, el representante legal, porque no cumplió con la sentencia de un juez, ¿no? Entonces, eso está también prohibido y penado, ¿verdad? Entonces, oye, si yo no le pago los 500,000, me voy a meter en un problema con el juez porque no acaté su sentencia. Pues sí, pero el juez se le olvidó mencionar el impuesto a la renta. Entonces, hay que irse. No le podemos descontar así simplemente el impuesto a la renta y listo. Hay que irse a meter un recurso inconformándose, aquí subrayado, en la vía constitucional contra la omisión de la Junta de ordenar la retención del impuesto a la renta respecto de la Contra, Ujú. ¿verdad? Y entonces, aquí está el soporte, aquí está el numeral, ¿verdad? Para que si se diera la cuestión, si no del juez, de la Junta de Conciliación, los que ahora ya cambiaron de nombre, de la Junta de Conciliación que condenara a un pago, y ahí se omitiera la mención del impuesto a la renta, pues nos vamos a ejercer un medio de defensa en la vía constitucional para, para que se modifique dicha resolución y se establezca pues que esto es previo pago, previa retención del impuesto a la renta, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos A ver bien, mi cómo estimado nos va compadre. con este nuevo entorno judicial, ¿verdad? A ver si Sí, respetan todo el acervo jurisprudencial. Mm, todo esto que ya está ahí sentado, ¿no? Y pues debe de ser, claro, claro, debe de ser, o ¿ok? sea, tendrán que respetar estos razonamientos y tomar un criterio en base a lo que pues ya se Sí, tiene de alguna manera. sí, Camino lo justo, andado, porque ¿no? otra vez no le retuve, entonces va a llegar el SAT y va a decir, oye, pues no le retuviste, le pagaste tanto, estaba exento tanto, había una base, le debiste de haber retenido, tú eres un auxiliar del gobierno como o en tu calidad de Ujú, patrón y por lo tanto debiste de retener. Y como no retuviste, te finco la responsabilidad solidaria, ¿no? Y nos obligan a pagar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, nos pretenderían obligar a pagar, ¿no? Ok, miren, este está bien interesante. Yo les he de ser sincero, que hasta hace poco tiempo que se me presentó, alguien me hacía favor de consultar este caso, resultó que en una empresa o en un ente público, calcularon mal las retenciones de los trabajadores. Calcularon mal las retenciones de los trabajadores y los trabajadores que tenían unas cuantas deducciones personales de honorarios médicos y gastos, básicamente honorarios médicos, 15, 20, 30 personas, pues para su sorpresa se encuentran con que en vez de tener un saldo a favor, tenían un impuesto a pagar, pese a que tenían deducciones personales. Y entonces en grupo se van a ver al patrón y ¿qué pasó? No, pues discúlpenos, pero te retuvimos de menos. ¿Y qué pasa con muchos casos de los trabajadores? Pues nomás le dicen, discúlpanos, te retuvimos de menos, te beneficiaste en su momento en tu quincena porque te llegó un poquito más de lo que te tenía que llegar porque yo te retuve de menos y pues ahora esas diferencias las tienes que pagar en la anual. Y mucha gente las pagaba. Y como estaba la posibilidad de las 6 meses de pago en parcialidades, pues las pagaban. Entonces, esta tesis, esta sí está buenísima, porque dice, no, ese patrón que retuvo de menos, él es el único y verdadero sujeto obligado al pago. Si el trabajador perfectamente puede demostrar que el patrón le retuvo de menos en las retenciones semanales o quincenales de su nómina, entonces el que tiene que
hacer el pago, obviamente lo tiene que hacer valer el trabajador a través de un medio de defensa y decir, ¿sabes qué? No sé, pudiera ser en qué momento. Bueno, viene la declaración anual, el trabajador tiene un salario cargo de 10,000 pesos porque su patrón no le retuvo correctamente sus retenciones, no presenta la declaración anual, espera el requerimiento y en ese momento interpone un medio de defensa y le dice al fisco, mi patrón no me retenió, no me retuvo correctamente. Mi patrón no me retuvo correctamente. Y entonces esta tesis dice que, y yo a lo que yo iba es que al principio yo pensé que esto era así en el caso de los trabajadores de menos de 400,000 pesos. Pero dije, el que gana más de 400,000 pesos, pues ese sí tienes la obligación de hacer su declaración anual, ¿no? Pero no, 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 como está, si ustedes la leen con calma, como está establecida ¿es tesis o es jurisprudencia? Esta, no, creo que me faltó ponerle, sí, acá está bien. Es Em, sí, es nada más es una tesis, perdón, no, no es jurisprudencia. Sí, es una tesis aislada. ¿Sí? Entonces, aquí sí vale la pena que le echemos una leidita. Dice aquí, ah, dice, mm, eh, el primero realiza, el patrón realiza el hecho imponible, perdón, el contribuyente realiza el hecho imponible, por lo que ostenta su titularidad. Por regla general, la capacidad contributiva que el hecho imponible refleja. El segundo es el patrón, al ser un tercero que realiza un supuesto normativo interrelacionado con ese hecho, que la mayoría de las veces no es demostrativo de capacidad contributiva, patrón no tiene que ver su capacidad contributiva para respecto de la obligación de retener, aunque al realizarse se subroga en la titularidad del hecho imponible. En lo normativo dice, el primero, es el trabajador, tiene la obligación del pago del impuesto por haber realizado el hecho imponible, o sea, el haber obtenido el ingreso por salarios previsto en la ley. El segundo tiene la misma obligación de pago, pero no por actualizarse el hecho imponible, sino por mandato legal diverso a que es por no retener el impuesto. El impuesto. Y ya en lo jurídico, el primero, a través del trabajador, tiene el lugar principal en el cumplimiento de la obligación tributaria de pago. El segundo está obligado por ley al pago del impuesto en lugar de aquel, sustituyéndolo, siendo el único y verdadero sujeto obligado al pago. ¿Quién causó el impuesto? El trabajador. ¿Pero quién lo paga? El patrón. El patrón lo paga. Por ello El se ha dicho que patrón. en la sustitución tributaria existe una desviación sustancial, total o parcial del proceso normal de imputación normativa de la obligación fiscal. Pues, Ujú. o sea, este es un régimen especial de tributación. Sí, Ustedes me corregirán, así lo veo yo. Pues en vez del sujeto pasivo, que es el trabajador, otro sujeto queda obligado al pago del tributo. El primero, otra vez el trabajador, por regla general y en condiciones de normalidad, satisface la obligación tributaria de pago. El segundo es garante personal de la obligación tributaria de pago, no satisfecho por el primero, que facilita y simplifica la actividad recaudatoria y ya que actúa el patrón como su auxiliar y coadyuvante, por lo que se establece un mecanismo impositivo especial. Este es un mecanismo impositivo especial, el que obliga al patrón a pagar el impuesto de los trabajadores. Y si le retivo de menos, aunque haya el trabajador ganado menos de 400,000 o más de 400,000, porque estamos aplicando la máxima jurídica de que si la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir, y entonces tratándose de cualquier tipo de trabajador, si el patrón le retuvo de menos, entonces el patrón le paga. ¿Y en qué momento? En mi opinión sería, no presenta la declaración anual, le llega el requerimiento al trabajador, por no haberla presentado, o la presenta pero no la paga, ¿sí? Habría que también ver ese punto fino con el abogado y en ese momento meter el recurso en contra del cobro, y para que el SAT le finque la responsabilidad al patrón y sea él el que sufrague
el impuesto que sale en la declaración. Pero vale la pena repetir o hacer énfasis, debido a que retuvo de menos por errores en el cálculo de la retención. ¿Ok? Eh, Pues em, mecanismo impositivo especial. sí, 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 sí. No es el procedimiento normal que todo el mundo pensaría. ¿Yo por qué voy a pagar el impuesto de un tercero? Pues es que este es un mecanismo impositivo especial. ¿Verdad? Este como que se sale de lo normal, ¿verdad? Se sale de lo normal, más bien dicho. Pero eso, una tesis aislada, también, obviamente, por lo mismo no tiene toda la calidad de una jurisprudencia, también Pero pudiera viene desde defenderse, ¿no? 2018. Sí, ya desde el 2018 maestro. Desde 2018 existe. Muy bien, Bueno, Alfred. ¿Qué ya, otro? ahí vamos. Luego, Eso. recuérdense, recuerden de los asimilados a sueldos, también llega a pasar en las auditorías que se llegan a hacer que falta el control interno suficiente, faltan los manuales de procedimientos contables y fiscales, donde se establezca herramientas para que se le pida siempre que más bien el profesionista que nos solicita el tratamiento de honorarios asimilados a sueldos, nos lo solicite por escrito. Porque, ¿qué pasa? En nóminas, pues, es muy fácil, entonces para el auditor del SAT dice, a ver, pásame tu nómina, déjame ver todos los que tienen la clave de honorarios asimilados a sueldos. Ahora sí, de estos 10 que le estás pagando bajo la figura de honorarios asimilados a sueldos, déjame ver la carta que te expidió Ujú. te mandó el profesionista, donde te solicitó que le dieras tratamiento de honorarios asimilados a sueldos a sus honorarios. Y otra vez, si no cumplimos con ese requisito, pues este es un requisito también en mi opinión sería un requisito de las deducciones o nos podría complicar la deducción del pago de honorarios por no haber cumplido con este requisito de haber comunicado por escrito al prestatario, a la empresa, que el profesionista opta por pagar por asimilados a sueldos. Entonces, que exista este procedimiento en nuestro manual de procedimientos contables, que exista en nuestros manuales de control interno, ¿verdad? Para que no se olvide esta obligación de ley y no vaya a haber problemas en la deducibilidad. Bueno, ¿qué otro tema de los sueldos? Bien, sí, pues anecdótico, ¿verdad? Se paga el O impuesto a la sea renta de que los lo que sueldos. estás Sí, comentando, Alfred, sí, lo que estás comentando, sí, maestro. fíjate qué interesante. O sea, si recordamos el artículo 90, a ver, déjame ver, este es el, 94 de la ley de renta, sí, sí, ese es el los comunicado asimilados a para sueldos. presentar declaración anual, ¿no? O ¿Mande usted? sea, el 98, en el Ajá, 98, fracción tercera, hay una comunicación por escrito al empleador, pero para ok, presentar declaración sí, anual, ¿no? sí, sí, O sea, efectivamente, sí, hay un comunicado que debe ser por escrito, si fuese de manera verbal o mediante cualquier otro medio, eh, me sí, por dice que no escrito. será válido, ¿sí? Ujú. Eso es en los Inclusive, trabajadores normales, eso es en los trabajadores normales. Si yo soy pero los profesionistas asimilados a sueldos. asimilado en este de Ujú, honorarios ujú, y no le digo al empleador, por así decirlo, sí, es que quiero decir, el tratamiento de que asimilados. quiero que me trate como asimilable a salario y que me pague de acuerdo a Sí, la fracción quinta del 94. Yo, sí. pagador, empleador, no lo voy a poder deducir. Pudiera ser, o la otra consecuencia que estoy pensando, maestro, el fisco va a decir, a ver, como estos son honorarios y no los retuviste como honorarios, me debes el 10% del ISR de honorarios, me debes el IVA, ¿verdad? O el IVA retenido, que debiste haber retenido, o Sí, sí, me el tienes que profesionista presentar el CFDI, o sea, me para tienes que deducir deducirlo. con el CFDI, con la retención de ISR
y las dos terceras partes del IVA. Exacto. Y como no lo Y tengo, que porque no tengo, haya presunción de una relación personal subordinada o relación de sí, trabajo subordinado. Si tiene que no, te ser lo un agrego a la verdadero nómina. profesionista independiente. Sí, exacto. Ahí está, me diste el clavo, maestro. No tiene el comprobante, tiene el comprobante de sueldos, por así entrecomillado, siendo que tenía que tener el patrón, bueno, la empresa, un comprobante de honorarios. Y entonces, pues no son deducibles, ¿verdad? No son deducibles. Y además, dejaste de retener el 10% de ISR a profesionistas, ¿verdad? Y el otro, y lo que le retuve, pues ese es pago de lo individuo, solicítame la devolución. Es decir, si yo tengo una relación de trabajo personal subordinada, tengo mi nómina. Yo tengo que, obviamente, darlo de alta, retenerlo, hacerle su cálculo anual, cumplir las reglas de subsidio para el empleo, todos los requisitos y timbrar todo lo que le pago. Y tengo que retener y enterar a más tardar, de acuerdo al reglamento, antes de la declaración anual, pagando los accesorios de las retenciones. Eso me dice el reglamento, no hay problema, págame después las retenciones, me pagas los accesorios, pero te permito pagarlo antes y presentarme la declaración con la deducción, si es que no me la enteraste de manera mensual. Ahora, sí, tú no tienes esa relación de trabajo personal subordinada con esos trabajadores y tú le estás pagando a un trabajador como asimilado a salario, es decir, él es un asimilable a salario y él optó porque tú le pagues como asimilable a salario y no te presentó el escrito, entonces yo, fisco, estoy esperando a que me presentes el contrato de prestación de servicios con fecha cierta, más el recibo CFDI por honorarios, más la retención del 10% y dos terceras partes de IVA, y me hayas enterado el mes siguiente, a más tardar, el día 17 el impuesto correspondiente de la retención que le hiciste a ese trabajador que le pagaste bajo la figura de honorarios porque no te presentó el escrito. Totalmente de acuerdo. Vean nomás, es Caray. carambola de triple banda, Oye, porque de cinco este bandas. está, oye, yo le diría, posástelo tú, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Oye, oye, ahí al contador, ¿no? Yo soy el empleador, ¿no? O sea, el patrón, ¿no? Oye, Juanito, hazte la cartita esa y échale ahí una firmita para que entregársela al auditor de que sí me presentó la carta. Sí, no, no. Y en mi opinión, la carta debía de ser anualmente, ¿eh? En mi opinión. Si se vuelve a repetir. Más bien dicho, no anualmente, perdón, me equivoqué. Es, pues lo ideal es cada que me preste el servicio, ¿no? Me presta el servicio en el mes de enero, pues me solicita tratamiento de honorarios asimilados a sueldos. Me presta su servicio, o bien en la carta que quede muy puntual, que como el contrato ampara todo un año de prestación de servicios Sí. independientes, bueno, pues entonces un solo recibo, pero que claramente diga que esta solicitud se repite tantas veces como pagos nos haga de honorarios, de honorarios asimilados a sueldos, ¿no? O una carta, si queremos exagerar, vamos a decir, una carta por cada pago, ¿verdad? Pero yo creo que bastaría una global, pero que quede muy bien estipulada y ligada con el contrato, como bien decías, maestro. Muy bien, Exacto, o sea, cuidado con este tema porque ahora, sin ser, es una sugerencia, es una recomendación, porque de alguna u otra manera, em, bueno, pues yo pudiera, este, pues exhibir la carta en el momento en que me lo esté requiriendo la autoridad. Aquí el problema es que ese asimilable a salario a lo mejor ya no lo encuentro. sí, sí, sí. Sí, ese Porque profesionista, dos si le años o sigo tres yo después. pagando como asimilable a salario, bueno, pues entonces, si oye, si quieres que te pague la siguiente, fírmame nomás la cartita para que del escrito que me tienes que comunicar de manera anual, de que te estoy, que tú me solicitas, ¿sí?
y sí. que tú Tiene optas que ser porque te a paguen petición de parte, a es petición de a parte. petición de parte. Entonces, nada más, la recomendación es cuidar que se obtenga como soporte, sin olvidar, obviamente, el acto jurídico. O sea, estamos pensando que en realidad no hay una relación personal de trabajo subordinado Claro, totalmente. y que estamos simulando una relación de trabajo personal subordinado con un tema de asimilado a salario. Pero si en Exacto. realidad no hay poder de mando, deber de obediencia, no hay lugar de trabajo, no hay una dependencia económica, no hay los elementos esenciales o suficientes para acreditar una relación de trabajo personal subordinada y en realidad es independiente. Si es independiente, ujú, y no me presenta la carta, entonces pensaríamos que me va a emitir un recibo, un CFDI por concepto de honorarios. Totalmente de Exacto, o acuerdo. sea, pensaría yo eso, pero la Sí, carga de la prueba tendrá que ser del empleador, o sea, sí, tendrá que ser del empleador, más allá, en la parte jurídica, tendrá que probarla, desvirtuarla el empleador, más allá de que el trabajador me presente la carta, ¿sí? sí, O sí. sea, porque si Así es. no, pues Hay que nos tener hemos dado cuidado con cuenta esto, ¿no? que si, que yo cuando llego, por ejemplo, a revisar los asimilables, esos son más trabajadores que los otros. Sí, 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 eso o pasa. sea, nomás les paga un empleador, nomás, o sea, todo, los recibos continuos, no hay. Y ahora, fíjate, para aspectos de materialidad, la autoridad está pidiendo, fíjate, está pidiendo la materialidad de los asimilados a salario, de los asimilables. Fíjate, en temas de materialidad, la autoridad me pide, obviamente, el contrato con el profesionista independiente, ¿sí? Asimilado a salario, asimilable, salario, ¿sí? Para hablar del sujeto, no del objeto, y me pide título profesional, fíjate. O Sí, sea, me están rechazando que yo le pueda pagar honorarios profesionales sí. Y creo que el fisco está bien, cuando ¿eh? sin un título profesional. Entonces, si nos vamos a la ley de profesiones y lo que él me está prestando requiere título profesional, me lo van a solicitar. Fíjate, o sea, me van a Sí, muy solicitar buen el punto. título profesional, el entregable del trabajo que te realizó, el contrato de prestación de servicios, obviamente con fecha cierta, ¿sí? Y ya sabemos las palabras mágicas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y entonces, si no podemos tener esa evidencia o ese soporte material, pues, te lo van a querer sumar a los de la nómina y te van Sí, a querer cobrar por las cargas sociales. O sea, totalmente. obviamente, porque en el momento en que el fisco vea que el recibo de honorarios nada más te lo expide a ti, pues va a decir, oye, pues ¿cómo? Pues hay dependencia económica, o sea, hay un sola fuente de ingresos, ¿no? O sea, ahora, porque si tuviera más clientes, si yo Sí, tuviera esa independencia y tuviera otras fuentes de ingreso, pues de bruto me meto asimilado a salario donde no tengo deducciones. claro, claro, sí, Nada más sí, las personales. Mejor me meto al capítulo 2 de honorarios, donde tengo deducciones, tengo más margen para poder optimizar la base gravable. No me conviene. Si en realidad soy independiente y tengo muchas fuentes de ingresos y no trabajo para un solo pagador, para un solo cliente, pues no me conviene que yo me asimile a salario. Jamás me va a convenir presentarte la carta.
¿Me Sí, son entiendes? para ciertos casos. Sí, muy bien, maestro. Bueno, le Perdón, seguimos. Alfred, pero yo No, diría, no, pues es que es un tema súper que a lo mejor, excelente porque nos profundizamos, maestro. no, Profundizamos exacto, en este yo tema tan diría que bonito. entonces este trabajador, este prestador independiente que no presenta la carta y que depende de un solo pagador, empleador, pues por lo regular, ya no digas, ojalá que la autoridad lo mande como honorarios, ¿eh? Pero no lo va a hacer así, te lo va a meter a la nómina. Sí, muy bien. Bueno. A Ok, ver, bueno, esta, ya aquí esta lámina nada más es ver te parece de manera chusca que el ISR graba al trabajador cuando está trabajando y también graba al trabajador, aunque deja de ser trabajador, aunque ya no trabaja, correcto. es decir, por los pagos que recibe por separación. Aquí el punto que yo quería ver como ustedes como puntos finos es que en esta parte de la exención del artículo 93 dice que están exentas las indemnizaciones, las primas de antigüedad, los pagos por retiro y otros pagos por separación. Entonces, la pequeña dudita es, lo ¿Qué que es yo quiero llamar la otros? atención, qué se entiende por otros pagos de separación? Y por otros pagos por separación, consideraríamos, en mi opinión, los salarios caídos, las partes proporcionales, porque ahí dice, hay gente que les dice, oye, pues la parte proporcional de aguinaldo y la parte proporcional de la prima vacacional, les retengo el ISR conforme, como si fueran aguinaldo y como si fueran prima vacacional. No, se deben de meter en este concepto de otros pagos por separación y aplicarles lo dispuesto en el artículo 93, fracción 10 y el procedimiento de retención que también establece la ley. Entonces ahí entran los salarios caídos, las partes proporcionales, los intereses que ahorita también vamos a ver un punto de fino de ese tema de los intereses que le llegaran a condenar a pagar al patrón, por ejemplo. Entonces serían los conceptos, ¿verdad? Y que entrarían ahí. Ya una tesis de los tribunales, una jurisprudencia aquí sí, que establece que siempre que se hable de salario mínimo, ya sabemos, ya está muy conocida, debemos de entender UMAS para efectos del cálculo de las retenciones. Entonces, bueno, son 90 veces el salario mínimo exento. Para el trabajador se determina una Sí, parte acumulable y una no acumulable, pero sí. aquí está, por ejemplo, toda esa masa de ingresos que recibe el trabajador son sus 3 meses sobre su salario diario integrado, las 3 meses de Ujú, indemnización constitucional, 20 días por año, salarios vencidos, el interés del 2% anual, su prima de antigüedad y ya da el total de la indemnización, ¿verdad? Eh, entonces, aquí otro punto es, la ley dice, calcúlale la retención al trabajador sobre el total del ingreso que le pagues. En este caso sería sobre, eh, sobre, por ejemplo, estos 763,000 pesos. O que sería injusto, oye, ¿por qué al total del ingreso? ¿Por qué no le quito, no me dejas quitarle lo exento? ujú, Es que hay que irnos al reglamento. Y el reglamento ujú, es el que nos dice, como ingreso total, no entiendas al ingreso total, para efectos ujú. de cálculo de la retención, sino al ingreso total menos la parte exenta. ¿Esto dónde nos lo dice? En el artículo 172 del reglamento. Dice, al total de percepciones que me hubiera mejor gustado que dijera el total del ingreso, como a lo que hace a la frase a la que hace referencia a la ley. Pero bueno, dice al total de percepciones del artículo 95 que son la prima de antigüedad, retiro, indemnizaciones y otros pagos por separación, le disminuirás la cantidad que resulte de aplicar en el 93, es decir, la parte exenta. ¿Ok? Bueno, Otros muy bien. pagos por separación. Pues, ¿qué? ¿Qué? Pues, Los salarios caídos, oye, las le partes regalo cuando proporcionales, se vaya. ¿Se los va el intereses. trabajador? O hay a lo mejor de manera voluntaria y yo le regalo, te regalo este bono de productividad de todo por Se tu hace mucho una lealtad, gratificación por, extraordinaria. por tu lealtad. Árale, o Ahí sea, lo entra. que de alguna manera se entregue que no tiene que ver o, o a lo mejor algún tipo de renuncia voluntaria o anticipada, ¿no? Que Todo lo que reciba que no sea prima de antigüedad, retiro o indemnización. Ahí entra bien, en esa bolsa. Muy bien. que no Que dependa del sueldo.
correcto. Sí, sí, ok. Miren, Bueno, aquí muy está muy bien. claro también en los tribunales, dice, el aguinaldo en la prima vacacional derivado de la condena de pago de salarios caídos al ser Mm, parte integrante del salario, tiene naturaleza indemnizatoria, por lo que los sí, grabarás conforme al artículo 95. Es decir, bien. no los vas a grabar como si fueran, dejan de ser aguinaldo, dejan de ser prima vacacional, se Mm, convierten en pago por separación. en Y por lo tanto le indemnización. aplicas el artículo 95. ¿Ok? Qué ¿Sí? interesante, sí. Muy bien, señor. Sí. Todos los Eh, salarios caídos formarán exacto. parte del concepto indemnización. Sí, señor, y prima vacacional y hasta los intereses. Voy al tema de los intereses acá. Eh, bueno, los intereses son, pues, los intereses nada más, debe de venir una diapositiva adelante. A ver, déjenme ver rápido. Sí, sí, pero está después de esto. Aquí nada más, cómo llenar el CFDI de este tipo de pagos. Aquí están las Ujú, claves que hay que utilizar. La 022 para primas de antigüedad, la 023 ujú, para pagos por separación, que ahí iría todo eso que platicamos, y la 025 para las indemnizaciones, ya sea la de los 3 meses o las de los 20 días por año, ¿verdad? Y el tipo de nómina ujú. debe de ser tipo E, es decir, tipo de Ah, nómina extraordinario. extraordinario. ¿Ok? Y luego en el nodo, en el nodo, también hay que llenarlo de esta manera, el nodo relacionado con los pagos por separación, ¿sí? Porque a veces no se llena bien y entonces cuando ustedes se meten al portal del visor de nóminas del SAT, viene un triangulito de signo de riesgo que en amarillo que indica que el XML estuvo mal llenado. ¿Ok? Muy bien. Y el interés, fíjense, yo cuando vi esto en el curso ese que di hace como 2 o 3 meses, cuando leí yo, y que no soy abogado, cuando leí yo el concepto, págale sobre interés capitalizable. Es decir, si al trabajador no le pagas en su momento, le tienes lo que ordenó el juez, luego le tienes que pagar con intereses. Pero dice raramente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, toma el concepto interés del 2% capitalizable al momento de pago. Yo como contador, ¿qué pensé? Y como la mayoría de los que estamos, tal vez seamos contadores, pues pensamos automáticamente en el interés compuesto, ¿no? Que es, me debía veinte Sí. mil pesos o 50, me debía 100,000 pesos, le tengo que pagar 3 meses de interés, 2,000, pues 100,000 por 2,000, por el 2%, 2,000 de un mes, 2,000 de otro mes y 2,000 de otro mes. Ese sería interés simple. Pero como me usó el término capitalizable, yo diría que al primer mes tengo que pagar 2,000 de intereses y al siguiente mes el 2% de 100,000 más 2,000 sobre 102,000. Y entonces ya me salieron a pagarle 2,040. Y en el tercer mes, el 2% de 100,000 más 2,000 más 2,000, ¿verdad? Y a eso le aplico el 2%, es decir, por interés compuesto. Pero no. Los tribunales dicen, discúlpenme, dicen los tribunales. Dicen, discúlpenme, se me olvidó que algunos de ustedes son contadores. No, no, no. El interés capitalizable no es Ujú, el interés ujú. compuesto, sino que Ok. simplemente se lo pagues todo al final, junto con todo lo que tiene derecho. Dice, al cuantificar los aludidos intereses, eso. No debe de aplicarse el interés capitalizable que se utiliza en operaciones mercantiles. Es decir, Mercantiles. no Ujú. lo confundas con el interés compuesto. Pues ello Sí, daría sí, sí. lugar a que mes con mes se capitalizarán los intereses, lo que desde luego sería contrario al propósito de preservar las fuentes de empleo. En consecuencia, la cuantificación del 2% mensual debe de aplicarse por una sola Una ocasión sola ocasión. al momento de llevarse a cabo Si el no es pago. una deuda mercantil, claro. Exacto, 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 Sí. maestro. Esto aclaran los tribunales. Muy bien, otro tema, ya para ir cerrando. Me preguntaban en ese curso, oye, si yo le pago a alguien no una indemnización laboral, sino una indemnización por riesgo laboral. Se accidentó y la Ley Federal del Trabajo me obliga a pagarle tanto dinero por ese accidente. Perdió un dedo, perdió una mano, perdió la movilidad de la mano, perdió la movilidad de un dedo. Le tengo que pagar una indemnización. La ley dice que esas están exentas al 100% en su totalidad, Ujú. ¿sí? Pero ya me fui a la declaración anual y no existe
un rubro si luego la meto con las indemnizaciones, las otras, las laborales, me va a poner el tope de las 90 veces el salario mínimo por Ujú, año. ujú. Entonces, ¿dónde los debemos de tener? Y esto lo confirmé con la Prodecon. Debido a que el catálogo no contempla un rubro específico, lo deberemos de poner con la clave Otros 038, ingresos, otros los ingresos por salario. ingresos. Y en el monto exento, el monto por dicho No se vayan concepto. a cortar un dedo para cobrar exento. Exactamente, sí, 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 exactamente. ¿Sí? Entonces, estas Oye, son me raras, corto un pero se dedo llegan a para dar, que no perdón que me me interrumpa. graben. Son raras, pero se llegan a dar, maestro, las indemnizaciones por riesgos Ah, de trabajo, ¿verdad? Sí, Es sí, una cierto. Yo, forma de hecho, es una forma de ganar más. sí, 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 totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces Ok. ahí estaría para el para otro punto fino para los pagos por indemnización. Luego, ya para ir terminando, aquí les pongo unas ligas para un tutorial para despido injustificado, una calculadora de las que hay muchas en internet Maravilloso. para cálculo de finiquitos. ¿Ok? Bueno, pues seguimos platicando de lo complejo que es lo fiscal, ¿verdad? Y me acordé de Ay, esta te frase que, vamos a seguir invitando, mi querido sí, Alfredo. maestro, Como ustedes saben, una estructura de enseñanza que bárbaro de veras, maestros eh, que, que hay que conservar en las aulas, por gracias, supuesto, maestro, y, gracias. virtuales, en las empresas, en Ya, las consultorías, porque como ustedes se pueden dar cuenta, te va llevando de la mano y entonces yo me siento muy agradecido, muy privilegiado de tener al aquí a nuestro contrario, maestro, querido muchas maestro gracias. Alfredo Cabrera Román, que estuvo con nosotros en estos temas selectos de impuestos, de auditoría y control interno. Gracias, Alfred. Te Muchas gracias, se vamos a nos acabó el ponerle tiempo, pero continuará y hacemos una etapa 2, un programa 2. ¿Qué claro te que sí. parece? Y Y vamos los haciendo apuntes ya se temitas los así compartí. que nos ponen a pensar y que nos ponen a analizar para llevar un correcto cumplimiento y además interpretación y además análisis, de manera que siempre busquemos cumplir con la disposición. Muy bien, pues Perfecto, nos maestro. tenemos que ir, ya se nos fue el tiempo. Gracias, No, gracias. pero El sirvió maestro mucho. Alfredo Muchas Cabrera gracias, estuvo aquí maestro. con nosotros. Gracias, Alfred, por darnos Gracias. todos estos temas y te mandamos un abrazo aquí en la comunidad. Gracias por habernos hecho posible este conversatorio. Así que nos vemos el Gracias. próximo Muy miércoles, igual, agradecido. Que 13 estén muy horas aquí en bien. Conversando con Orfe. Gracias, gracias, Gracias. Alfred, gracias. Gracias.